Buenas noches, profesora. Hoy le voy a hablar acerca de la monografía La globalización y sus impactos en la economía peruana. ¿Cómo surge la globalización? Es el movimiento de resistencia global que empezó a gestarse en los encuentros intercontinentales por la humanidad y contra el liberalismo, organizados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año 1993. A través de Internet, los zapatistas consiguieron unir a los distintos grupos anticapitalistas y pusieron en marcha una red internacional de solidaridad sin precedentes, que no ha dejado de crecer. La primera actuación contra la globalización fue el levantamiento de este ejército contra el Tratado de Libre de Comercio de América Latina del Norte. Pero fue en Seattle donde esta corriente echó un pulso a los poderosos. En el 30 de noviembre del año 1999, más de 50.000 personas procedentes de todo el mundo se concentraron en esta ciudad para protestar contra la celebración de la Ronda del Milenio, organizada por la Organización Mundial del Comercio. Esta manifestación fue el origen de las movilizaciones anti-globalización, que desde entonces se han producido en todos aquellos lugares en los que se han reunido los representantes de los grandes grupos financieros o de los países más poderosos de la Tierra. Una vista desde el exterior. El comercio internacional ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la historia económica de la humanidad. Sobre todo, ha sido un fenómeno muy ligado al desarrollo del capitalismo como régimen socioeconómico y político. Las principales teorías que explican en la actualidad el desarrollo del comercio internacional se basan en liberalismo, el proteccionismo y el marxismo. Las concepciones de todas las escuelas liberalistas del comercio internacional han basado su fundamento en que el comercio internacional tiene efectos directamente beneficiosos tanto para el comercio internacional, tanto para cada país que participe en él como para el conjunto de naciones en el mundo. Este súbito interés por la globalización surge porque sería la causa de los principales problemas debido a la invasión de productos extranjeros de menores costos y precios muchas veces de menor calidad que los producidos en Perú. Todo lo cual ocasionaría el cierre de empresas, desempleo masivo, angustia económica y social. Por otro lado, hay quienes ven a la globalización como un símbolo de progreso desde que permite el acceso rápido y masivo a nuevas y mejores bienes de producción y consumo. Un panorama de la economía peruana. Se ha visto que lo característico de las grandes transacciones de la técnica es que se presenta un proceso de eliminación y reemplazo de los segmentos obsoletos de las tecnologías que han llegado a sus niveles de saturación y de regeneración de las partes reciclables de ellas. Cuando esto es posible, he aquí un momento de cumbre en el surgimiento de una innovación. La economía peruana está tan globalizada que depende íntegramente de los mercados internacionales. Esto quizá porque en su momento los gobiernos de turno no se preocuparon por desarrollar y fortalecer una industria nacional, ni por promover sosteniblemente el emprendedurismo empresarial de las empresas peruanas, dándole ventajas por sobre las empresas foráneas. En el Perú, el proceso se ha ido dando al revés, es decir, poco a poco dándole más poder a las empresas de capitales extranjeras y relegando a las empresas nacionales, a ser MIPES, pymes y empresas mayores, pero sin capacidad
y competencia contra las grandes transnacionales. Quizá el momento para revertir los efectos negativos y más bien aprovechar los efectos positivos de estar en un país globalizado es este, en el cual atravesamos un buen momento económico que no nos puede permitir una serie de mejoras en los distintos niveles mencionados anteriormente. Todo depende de un trabajo en conjunto entre las empresas y el Estado peruano. Entre los problemas generados por la globalización aparecen los sectores económicos, socioculturales, medioambientales, y en económicos encontramos a tallar la pobreza, que se sublega en feminización de la pobreza, la exclusión y la fractura social. Tanto para socioculturales encontramos discriminación, guetos, fracaso escolar, y para medioambientales sobreexplotación de recursos e emisión de residuos. Pero situándonos en el Perú, encontramos que en el primer lugar el desempleo abierto creciente y la precarización de los empleos existentes, el desempleo masivo que inclusive afecta con más fuerza a los países europeos, sería consecuencia de las mayores ventajas competitivas o menores costos de los países asiáticos para producir los bienes secundarios que estos países europeos necesitan. Solo una flexibilización y una reducción de salarios reales permitirían recuperar actividades o industrias hoy residentes en otros países. Sobre las perspectivas, se esperaría que la globalización consiga integrar plenamente la economía mundial. Se esperaría que Internet o tecnologías afines permitan tener mercados transparentes en la que compradores y vendedores comparen precios y calidades entre diferentes países, dándose así un comercio más justo. En el plano económico, la globalización implica una estandarización de las políticas financieras, económicas, productivas y comerciales, con el objetivo de permitir la libre movilización de los diferentes componentes del capital. Esta estandarización otorga beneficios a las empresas de los principales países industrializados, donde ya se logró un alto nivel tecnológico de competitividad y de penetración en el mercado mundial globalizado. Para países como los nuestros, la globalización significa también aplicar las políticas estandarizadas de liberación, desregulación y privatización. La política que impulsa la inserción en el proceso de globalización, traducida para los países del tercer mundo, se llama ajuste estructural. Se plantea que estas medidas permitirán que las fuerzas del mercado asignen de manera óptima los recursos, eliminando el rol del Estado, de la economía, o por lo menos reduciendo fuertemente su rol. Se plantea también una economía exportadora como forma de integración del país al mercado internacional. Análisis e impacto en el Perú. Los efectos positivos de la globalización. Una apertura de mercados, como en la Unión Europea. Medios de comunicación, especialmente ahora que es más masivo el Internet. Crecimiento y fusiones entre empresas. La privatización de empresas públicas. La desregulación financiera internacional. Economía y mercados globales. Acceso universal a la cultura y a la ciencia. Mayor desarrollo científico técnico.
Objetivos alcanzados. Logros alcanzados por el Perú. El Perú tiene relaciones con más de un centenar de países. Ha firmado acuerdos económicos con regiones y países de complementación económica y tratados de libre comercio. Tiene participación activa en instancias internacionales, regionales y subregionales. Consejo de Seguridad de la ONU, de la OIT, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Unión Interparlamentaria Mundial. Es proactivo en pro de la seguridad internacional y de la inclusión de los más pobres e impulsor de la iniciatividad de la cumbre para combatir la pobreza y el hambre. Entonces ha sido así la sede de eventos de alcance mundial, como podemos nombrar hasta el último PEC 2008. Las conclusiones. La globalización es total. La economía de mercado en un país está expuesta a los vaivenes de los mercados de otros países. La economía de un país se interrelaciona con la de otro y así sucesivamente. La globalización también es política. Por tal efecto, los países desarrollados buscan reducir las dificultades para el adecuado funcionamiento de la democracia política en todos los países del mundo, pues tienen fuerte influencia en la credibilidad económica. La solidez de las bases macroeconómicas de la economía peruana no basta, son insuficientes. La reducción de la inflación, el equilibrio fiscal, la libertad casi total en los mercados y las reformas emprendidas para evitar un golpe de un shock externo. Y finalmente indicadores como índices de precios negativos, manifestación de recesión con liquidez, reducción de la masa monetaria y otros conducen a una caída del producto, manifestando una creciente recesión en el sector productivo. Eso es todo. Gracias.